la bienvenida también al arqueólogo Walter Alba, quien nos acompaña en esta ceremonia. Vamos a empezar el programa con las palabras de bienvenida a cargo del señor arquitecto Alberto José Risco Vega, director de Cultura de Lambayeque, a quien lo recibimos con fuertes aplausos, por favor. Doctor Sucrete, distinguida mesa de honor, distinguido público asistente de autoridades, tengan ustedes muy buenas noches. Una vez más, estamos muy contentos de su presencia en esta su casa, la Casa de la Cultura, y más aún en esta ocasión en la cual se está haciendo una presentación de una publicación tan interesante como importante, y muchos de los allí reseñados que están acá presentes. Es también una situación inusual. Definitivamente esta es una actividad cultural importante. Nuevamente vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento por su presencia, y me disculparán un poco por mi afonía, que no me permite seguir extendiéndome. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches. Gracias, agradecemos por sus palabras. Enseguida vamos a escuchar el comentarios sobre el quehacer cultural del profesor Antonio Cerrete Asensio por el maestro universitario doctor Jorge Yarro Arrasco, de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, a quien también recibimos con fuertes aplausos, por favor. En primer lugar, muy buenas noches. Tengo el vital sentimiento de expresar mi complacencia por auscultar, saludar y magnificar la figura de un hombre, un maestro universitario, sencillo él, diáfano, transparente, un hombre que está elevando el sentido de la literatura y el reconocimiento a los valores de los que tienen valor en este pueblo que está tan olvidado, tan atropellado y tan destrozado. En segundo lugar, como en paralelo al asunto, me veo tantas caras amigas, amigos de colegio, amigos de universidad, profesores y colegas, damas dignas, amantes de la literatura, de la ciencia, de la sabiduría, del arte del saber, que Platón decía, en el urocosmos, en el topos uranos, los hombres tenemos que elevarnos de la tierra al cielo, de la tierra pulga, tosca, perfeccionarse hasta llegar a las intimidades de ese estado donde se llama el nirvana, que es el vamos de todas las cosas y ascendemos para gozar de la compañía de los dioses. Ahora aquí estamos, no estamos entre dioses porque hay muchos que no son muy dioses, ¿no? Como yo, por ejemplo. Pero tenemos que estar rodeados de una presencia magnífica, tan suprema, que es la figura de un hombre sencillo, modesto, de un hombre que se enraza con la tradición de nuestra cultura mochica, Cerrete Asensio. Un hombre cuya figura gigantesca, no por la talla, sino por la calidad del espíritu, ha traspasado ya las líneas de los territorios nacionales. Y también me complace ver muchos hombres de distinguida función pública, como nuestro patriarca, el doctor Guillermo Vázquez Guinaga, y el mejor alcalde que hemos tenido en Chiclayo, el doctor Eso, digamos, es una especie de pincelada panegírica que también alcanzan muchos maestros también, que nos desentierran de la historia antigua, como el doctor Walter Alba,
para encontrar que dentro de esos fósiles, esas cosas antiguas, habían los más valiosos tesoros prehistóricos que han heredado la civilización mochica con un extraordinario idioma, de cuya difusión, revitalización y presencia hay un hombre extraordinario. Hay un investigador de la Universidad San Martín de Porres que siempre me ha preguntado que si teníamos documentos, cosas de la cultura mochica, y tuve la suerte de acercarme a él, portando un ejemplar de los 3 que quedaban, porque los otros 2 los quemaron los españoles, y el otro parece que también otro español se lo llevó, y nos dejaron con el único texto que conocemos y está casi en poder común del doctor Cerrepe y del que habla. Este texto ha paseado por Sudamérica y se ha presentado y ha recibido una extraordinaria capacidad de admiración en mochico, esa lengua nuestra. Tenemos las universidades que están alemán, italiano, inglés, francés, como Sabán, Caballero, Hamachi, ¿no? Y mochica, nuestra raza inicial. Me decía el ingeniero Piscoya, que lo veo aquí en un viaje a Piura, que no quisiera recordarlo totalmente todo porque está pie la señora, que nosotros teníamos que defendernos y sentirnos orgullosos de llevar en nuestra sangre no india, como se dice equivocadamente cuando somos de la India, indígena, chola, sangre de chicha, monte y arena, de pescado, de esos muchachos pescadores que a las 4 de la mañana se internan, nada más que con un short, a la altura del mar a pescar. ¿Quién de estos dandis de la ciudad pues llevan a la playa, se enferman, salen tuberculosis? Pero ese no es el tema. El tema es manifestar a mi manera de ser. Quizás estoy un poco malogrado en la comunicación que tanto ejercí en la universidad. Me acostumbro yo que al auditorio se incorpore, se identifique como si fuera una prolongación de la familia. Yo los quiero a toditos ustedes, menos a 5 que hay por ahí. Pero es esa comunicación que nos encarga. No son 5, son más, pero se notan de eso, ¿no? Esa comunicación es la fibra vibrante que debe subsistir en nosotros. Hoy, esta noche, nos junta y nos agrupa. Y me da muchísimo gusto, una exaltación tremenda de que un hombre, profesor, académico, universitario, como el doctor Antonio Cerrepe Asensio, nos haya entregado otra de sus obras magníficas, donde él, sin ser él, figura él como son muchos que se hacen figuretes de primero, estampita, propagandas y todo, unos artes desconocidos, ¿qué van a hacer? Él se encarga de sacar a los hombres que tienen un valor en nuestro pueblo, en nuestra tierra, y ponerlos, acá está tu historia, este eres tú, y eso es magnífico, porque sentados acá, ya tengo la lista de fotografías de una serie de personajes que han hecho mérito a su carrera, a su posición. Antonio Cerrepe, en medio de todas las tormentas de los incomprendidos y los envidiosos, ha luchado solo mucho, ha construido sus colegios, sus instituciones, y es un hombre que ha llegado a celebrar y a penetrar en la intimidad de la esencia, de manejar todo un tratado que nos permitirá hablar en mochica, por lo menos de enseñar. Me hace recordar que un alumno mío, compañero, Demetrio Tupac Yupanqui, estudiaba letras con la católica, decía que era descendiente del Inca. Yo no sé si en la vía legal o por la vía legal, pero él tenía un amor tan intenso por el quechua que vivía conversando con todos sus profesores y sus amigos para decirle que él quería enseñarles quechua en la Universidad Católica, en esa universidad de Pitucos, donde yo tuve la suerte de ingresar nada más que por legislativo. Casi nadie lo recibió, pero no le aceptaron. Y él luchó año y medio tratando de hacer que esa universidad iniciara lo que hoy se llama la escuela de idiomas, donde hasta japonés nos enseña. Suficiente con los chinos que tenemos. ¿Qué pasó con este muchacho? Habló que llegó un
un sacerdote dominico, un hermoso tipo, millonario él, pero con un sentimiento de grandeza, y se interesó en el problema. Se interesó tanto que gestionó la embajada norteamericana que se apoyara a eso. Y lo apoyaron y se fue a una universidad y durante 6 meses se produjo y se trajo un método para aprender a hablar quechua. Yo comencé a hablar un poco de quechua, pero a mi mujer no le gustaba, así que lo dejé para ir terminando. El doctor Serrepe, uno de sus méritos más valiosos para mí es ese, que se ha entrado en la entraña de nuestra historia, para recordar desde el bravo Nailab, que viene con todos sus equipos a fundar esta universidad. Nosotros somos hijos de Nailab, de ese escudo que en mi universidad ha sido una lucha porque lo pintaron de negro todo, no les pusieron los cánones preciosos, pero de una U celeste, un túmulo dorado. Pero el asunto es que me he desviado un poco de eso por el entusiasmo eufórico que me presenta esta ocasión. El doctor Serrepe ha sido muy difícil sacarle sus datos para que me dé algo que va a conocer. Él es muy sencillo, muy modesto, es un hombre noble. Pero podemos recordar que este maestro fue condecorado con las palmas magisteriales del Perú en el año 2010, que es la más alta distinción que otorga la nación a sus maestros, las palmas magisteriales del Perú. Él es ex docente de la Universidad de Chiclayo. Tenemos a nuestro rector aquí, Lambayeque, como Flor de Oro y Juegos Florales, ganador de varios premios en literatura. Premio Nacional de la Marina de Guerra del Perú. Medalla de Oro de las Municipalidades de Lambayeque y Ferreñafe, Tierra, y de la Universidad de Chiclayo. Honor al mérito por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi universidad. Director del Archivo Departamental de Lambayeque en los años 2005 al 2006, director del Instituto Nacional de Cultura, que hoy tiene otro nombre un poco raro, el Instituto Desconcentrado, que si se ha desorganizado. Ya vamos a concentrar nosotros. Fue director de Educación de Cultura de la Municipalidad de Chiclayo, 3 premios de Concitec por primer puesto en investigación histórica y autor de libros de historia regional y de pedagogía. Está culminando su labor didáctica, reconociendo con un amor extraordinario por su pueblo, por su gente, de reconocer los valores nuestros, que son un significado heráldico para cuando suena más allá de la nación, el nombre de ser lambayecano, de ser mochica, de ser chiclayano, con orgullo. El doctor Serrepe hizo en su primer vida escrita, bueno, él fue condecorado por el ministro de Cultura y todos los honores que le corresponden, ¿no? O sea, un hombre de la ciudad. El doctor Serrepe, en su intensa cautela siempre de mantener el centro, publica hoy su último libro. No digo su último porque sea la última vez que publica, ¿no? Sino el último libro, que se llama, ¿no?, Hombres Célebres de Lambayeque. En ella hay una relación de 190 autores y personajes distinguidos. Él mismo lamenta que muchas de las personas a quienes él ha acudido para recoger sus datos no han cumplido por falta de escritura, falta de secretario, pues no saben escribir. El profesor Antonio Serrepe es un personaje tan extraordinario que no encuentro palabras yo con qué alabarlo, reconocerlo. Eso queda en la mente de sus alumnos. Aquí ya vemos varios profesores. Tenemos a Pablo Moreno, director de la Universidad de Lambayeque, en nombre de la primera universidad que es suscrito con un montón de lambayecanos, con la delegación departamental más notable que ha tenido el Perú. Carlos Ortega Carrasco, representante de los obreros. Miguel Oneto García, maestro de maestros, fundador del Colegio de Lambayeque. Genaro Barragán Muro, ¿quién conoce a Genarito? Armando de la Flor Valle, un doctor y Vaca Pacagual. Ese equipo de universitarios hizo nuestro
pedido de ser una universidad. Y esa Universidad Nacional de Lambayeque duró 6 años. Y la beta militar nos destrozó acusándonos de que teníamos profesores apristas. Nosotros no teníamos profesores. El único medio profesor era yo. Pero traíamos a Cristóbal Campana, Rivero yo y una serie de profesores que si eran catedráticos teníamos que tenerlos. Y nosotros, el que habla tuvo que dar examen, como se hacía antes, documentación, un examen escrito, público, ¿no? Y una entrevista y conclusión con el público abierto. Ahora no es así. Parece que están deformando la cosa y tengo que decir con toda claridad. La universidad está distinto a lo que decía Luis Alberto Sánchez en su hermoso libro. La universidad no es una isla. La universidad es una parte integral, sustancial, intelectual de la comunidad donde vive. Se enhebra con ella. No es cuestión de sacar papelitos y tratar de ir a la mejor universidad, no es el papel. Y esas universidades hay algunas aventureras que han pasado lamentablemente entre nosotros. Pero lo interesante del desvío esquizofrénico que estoy soportando yo en este momento es que me estoy desviando y lo hago con cautela cierta, porque mi colega el doctor Antonio Cerrefe no le gusta nada de figuración. Yo tengo un montón de diputados ahora que pintan sus carteles en las calles, en los carretes, y algún bendito de eso que tiene la conciencia de volver a postular otra vez después de tener a Chiclayo bombardeado. Uno de mis hijos viene a Chiclayo y mi papá me dice: ¿estás viviendo en un basuralto? No, hijito, le digo que tenemos un alcalde que nos va a reformar todo, está muy bonito. En este estatus, en esta situación, y me hace recordar también la presencia de un alcalde aquí, que vino en una época en que se decía que Chiclayo era un pueblo joven, entre Trujillo y Piura. ¿Recuerda, doctor? Y este hombre lo transformó con un entusiasmo, con un amor tremendo. A las 4 de la mañana se levantaba a ver si los obreros estaban trabajando. Arturo Castillo. Pero esto que estoy haciendo es más o menos un entrenamiento deportivo, una cosa un poco alegre, porque yo respeto muchísimo a Antonio Cerrefe. Tengo que hablar de su libro. El libro lo van a conocer ustedes cuando lo tengan en su poder y se van a encontrar el valor de este hombre que va descubriendo entre todos los tantos paisajes las personas significativas que son un valor para Chiclayo. Maestros, constructores, ingenieros, educadores, todo eso es un trabajo minucioso de hormiga que ha realizado este maestro. Trabajo precioso. Es el segundo trabajo que tiene del primero, y que se junta también un trabajo que tiene una hija del doctor Iliana, ¿verdad? Iliana Carrasco. Un texto que se llama Bullying. ¿Qué cosa es el bullying? A nosotros nos han hecho bullying, nos han hecho bolas, ¿no? Pero el bullying es el atropello, que es el desplazamiento de una personalidad que con instintos, sensaciones negativas se proyecta y abusa con los débiles. Estudiado psicológicamente, eso tiene que remitirse al proceso de acondicionamiento de las condiciones y facultades de relación social de ese alumno. Su primera escuela, el hogar. El hogar es la primera escuela, donde se aprendan las formas fundamentales del buen hacer y del buen querer. Después el colegio, después la universidad. El doctor Cerrefe atraviesa por esas 3 formas en forma extraordinariamente favorable en su vida. Es un hombre luchador. ¿Qué no ha pasado el profesor para tener que lograr ese trabajo heroico que hoy se transforma en un par de estudios hermosos, ¿no? Este libro que se publica hoy por segunda vez reúne una serie de factores, y él me dice: pido perdón y disculpas a quienes no he podido ponerlos, sostenerlos, porque no me han alcanzado sus trabajos. Pero este premio nacional de la Marina de Guerra y de muchas instituciones, que sería inmenso, yo traía un folder así grandazo para ver todo lo que había hecho el doctor, pero ya me están aguantando un poco raro, pero me gusta ser expresivo. La educación es un proceso de comunicación, el shocking, ¿no? El choque de uno con otro, que hay que aprender a tratarlo, a manejarlo, porque hay una serie de quietudes que no sé por qué lo hacen diputados, senador, cualquier.
camina para arriba, se siente dueño de que es un marqués o cualquier idiota de eso, se siente súper valorado, superfluo. Su enfermedad ya le voy a decir cómo se llama. Entonces, he escapado de todo esto haciendo... ¿Quién no conoce a Antonio Torres? Y se le va a conocer en esta hora, donde está escrito por unos colegas su ficha colectiva, de ese hombre que ha traspasado su vida entregando su capacidad de estudio, devoción y amor para enseñar en las escuelas primarias, secundarias, llegar a la universidad, pasar cursos externos de extensión universitaria, para entregar lo que el Señor le dio a este que le llamando ilustre, la capacidad de sentir dentro de su corazón el amor a los suyos. ¿Y saben por qué? Y esta es otra mezcla, porque yo leo ese famoso libro que es un extraordinario repente, y todo el mundo cuando va y te habla, te lee la palabra. ¿Qué es la palabra? El Antiguo Testamento es un Antiguo Testamento que tiene una serie de barbaridades, ¿verdad? Censurables, sí. No las ponen todas porque no sé. Pero en el Nuevo Testamento aparece por vez primera Jesús, de quien se habla muy poco, el primer maestro del mundo, y él viene diciéndoles: no vengo a obstruir ni a censurar sus reacciones y sus sentidos, vengo solamente trayéndoles un nuevo mandamiento, que es el amor. Quiere a tu enemigo como si fuera tu amigo, y quiere a tu amigo como si fuera tu hermano. La hermandad se traduce en la capacidad de asistir, mantener y enseñar a nuestros hijos, futuro de la próxima nación, y a nuestros compañeros, que son la colaboración con un destino mejor del país. Doctor Antonio Cerrepe, le pido a usted mil disculpas, porque no ha sido necesario que yo habría que tener un libro grandazo para tener todo su currículum, ¿no? Pero quiero presentarlo, no presentarlo, sino ofrecerles, en nombre de muchísimos de nosotros, las palabras más emocionadas de gratitud de sus alumnos, de admiración, de respeto, de cariño, formador de una familia notable con quien colabora con sus hijos enormemente. Este es el hombre que en la cátedra universitaria ha extendido su capacidad de inquietar al ser que le escucha por el saber. Porque el profesor no es un mecánico que va y repite la clase y se va a decir, no, es el hombre que se inyecta en lo profundo de una persona, toca su corazón y le dice: tú tienes que estar en este otro sitio. Eso nos enseñó, ya ustedes saben, el primer maestro, a quien en esta oportunidad yo le pido, como sabe pedírsele a él, que lo colme al maestro Antonio Cerrepe de bendiciones, de gratificaciones, y algún día, pues, si sube al cielo, que lo podamos decir: qué bonito. Muchas gracias. Agradecemos las palabras al doctor Jorge Yarro Carrasco. Él muy bien nos ha hecho conocer la caracterización del autor del libro, el profesor Antonio Cerrepe Asensio. A continuación, vamos a dar pase al profesor Antonio Cerrepe Asensio para poder escuchar la presentación del libro en palabras del propio autor. Lo recibimos con fuertes aplausos, por favor. Buenas noches a todos ustedes, señor director de la Dirección de Cultura de Lambayeque, dignos miembros integrantes de la mesa de honor, biografiados todos, autoridades presentes, gracias por venir. Gracias a mis familiares por su apoyo siempre incondicional. Gracias a todos ustedes por estar presente en esta noche en que efectivamente se está dando un homenaje a personajes ilustres. Ilustres
porque han iluminado su vida. Ilustres porque proceden de la luz más intensa del pensamiento, que la han ejercido, la han hecho pródiga. Porque son dignos y dignas que merecen honra por su probidad, por su talento, por su abnegación. ¿Cómo no voy a decir esto hoy? Si he leído las biografías de todos ustedes, de 191 biografiados, y encuentro pues que hay en todos talento, superación, porque lo digno es un título para ser mirado con veneración, pero hay que decirlo por intermedio de otra persona y a veces por intermedio de nosotros mismos, a nuestra familia, por supuesto, para que tengan a quien enaltecer y a quien seguir. Son las biografías de ciudadanos insignes, porque la insignia es dignidad, es digno de señalamiento superior, de un distinguirse, de llevar una insignia de repente secreta, de repente oculta, pero que nos presentan de la sociedad. Tenemos 191 biografiados. Los vamos más tarde a escuchar en esa relación. No quisiera distinguir a muchos de los aquí presentes ni postergar a otros, porque todos son dignos. Pero tenemos entre ellos, por ejemplo, al doctor Guillermo Vaca Aguinaga. ¿Quién no sabe de su lucha, de su trabajo, de su probidad y de su entrega por las causas populares? ¿Quién no sabe de su gran afición y vocación por aspectos de cultura, y representa la caballerosidad aquí en nuestro suelo? Está presente, por ejemplo, el doctor Jorge Lazo Arrasco, maestro de algunos de nosotros, que es un chiclayano, un ambayecano, que en vida tiene un monumento erigido en la Universidad Garcilaso de la Vega de Lima. Un monumento al talento, a la capacidad, a la solidaridad, en fin, al trabajo universitario. Tenemos en nuestro libro al doctor Jorge Yarro, uno de los intelectuales que nos queda, que está presente con nosotros y va a seguir presente con nosotros, y habrá oportunidad de guardarle un sitiecito también, como me está diciendo, en otro lugar, pero mientras tanto está con nosotros. Pensé que devolver, doctor. Dice acá, lo insigne exige de nosotros respeto y homenaje. Claro, y ese libro es un homenaje. Precisamente es lo que estamos haciendo, un homenaje a los biografiados. ¿Dónde? En su vida. En su vida a través de sus pasos, en sus tareas, en sus trabajos, en fin, en su escolaridad. ¿Dónde? En estas páginas que en algún momento y en todos los momentos deben servir de inspiración a los hijos, a los amigos, a los pueblos. ¿Cómo? ¿Cómo hemos hecho este libro? En base a las biografías, y hemos demorado, pero
vale la pena la demora, porque había que reunir muchos datos, había que verificarlos, y con toda sinceridad le digo que en el primer libro, escrito hace 28 años, felizmente, a Dios gracias, ninguno de los biografiados ha tenido una mancha que pudo haber caído, por supuesto, en las páginas de ese libro, ninguno. Y en este tampoco va a haber, con seguridad, porque hemos escogido a las personas, y si algunos no figuran, es porque habrá un momento, dentro de algún tiempo, que el libro número 3 tenga que consignar sus datos personales y su vida y sus quehaceres. El libro, permítanme decirlo, es aparentemente costoso. En un comunicado breve les estoy indicando por qué. Es costoso porque es un libro, como alguien me dijo por ahí, de élite. No es un libro popular como que se venda como una obra literaria, etc. No, es un libro exclusivo para las familias, de repente para los amigos, y por supuesto va a ir a las bibliotecas, porque tienen que conocerse que Chiclayo, Tambayeque y Torreñafe tienen personalidades de relieve y que son un ejemplo. Yo les digo esto porque en el primer libro tenía algunas dudas sobre si el libro iba a tener acogida, y la tuve. Solamente tengo 2 ejemplares, prácticamente para exhibición. Todos fueron admitidos. Y en el segundo libro me animó más cuando vi un libro insólito, así, un libro grande, lujoso, de una municipalidad de la provincia de Lima. No voy a mencionar la municipalidad. Un libro hermoso, seguramente costoso, pero que tenía un capítulo bastante largo dedicado a los criminales y a los ladrones famosos del distrito. Insólito. Con sus fotografías, sus crímenes y su, no vamos a decir biografía, su prontuario. Y eso lo hizo una municipalidad, y yo tengo el libro, lo conservo, un libro lujoso. Y entonces yo digo, si a los criminales, si a los delincuentes, pues, se les biografía como un mensaje, ¿cómo no va a ser que nosotros biografiemos a los personajes ilustres nacidos en nuestra región o residentes en ella? ¿Cómo no va a ser posible enaltecer la presencia de personalidades que efectivamente han dado lustre a nuestra región? Porque en todos estos libros hay un común denominador: son honor al mérito. Y el mérito, el honor, es una honra de sentimiento presente, nuestra. Es el caudal que hemos de legar a nuestros hijos, a nuestras generaciones. El honor se tiene, la honra se hereda, y vamos con honor, como hasta hoy, para que los hijos y los hijos de nuestros hijos honren ese gran apellido. Es un libro donde se relatan los méritos, es decir, las cualidades de cada uno de los biografiados, porque el mérito es lo que ha dado más bienes en la tierra. El mérito es invariable y, de ser posible, es eterno. Y entonces ese es el común denominador. El común denominador de los biografiados. Yo creo que ese libro tiene una gran dimensión, no porque lo haya escrito,
sino porque dentro de sus páginas están las voces presentes de cada uno de los biografiados. Están de repente sus afanes, su valía, están sus sacrificios, sus esperanzas y su vida. Eso es lo que enriquece esas páginas, y esas páginas están llenas de valor que le dan los biografiados. Por eso ese libro va a tener pues que ir a las principales bibliotecas para que se tome como una referencia. Pero tenemos que tener bastante cuidado ahora con la educación de los niños. Hay una tremenda confusión en ellos. Ustedes saben, en la escuela la maestra les está enseñando sobre los héroes Francisco Bolognesi, Miguel Grau, San Martín, Bolívar, etc. Pero llegan a la casa, prenden el televisor y hay otra clase de héroes. El niño se confunde, no sabe cuál es realmente el héroe, y de repente es más fácil ser lo uno que lo otro. Hay que tener mucho cuidado, decía, como padres, como abuelos, porque antes el peligro no existía tanto como hoy. Los consejos de los padres y las reprimendas a veces eran para que salude, para que se comporte bien, para que respete a los adultos, para que cede el asiento, etc. Hoy hay que preparar a los niños, a los jóvenes, para que se cuiden de la delincuencia, de la drogadicción, del alcoholismo, de las perversidades que en este momento lamentablemente se enaltecen en los medios de comunicación. Hay que decirlo. Se enaltecen, están presentes, y entonces queda postergado pues un gran renglón de la vida ciudadana, que es la educación. Entonces hay peligros sobre los cuales debemos alertar a los niños y a los jóvenes. Hasta los libros están en peligro. No voy a mencionar el nombre, pero en Lima circuló un libro de chisme, de escándalos, de una serie de delitos, con un lenguaje procaz, que tuvo una edición de 18.000 ejemplares y se agotó. Miren ustedes, más que Mario Vargas Llosa, se agotó. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos están conduciendo a un despeñadero de lo espectacular, como dice Mario Vargas Llosa. Vivimos la cultura del espectáculo, donde todo lo que es espectacular, en donde hay bochorno, en donde hay bochinche, en donde hay grita, ahí está, lamentablemente, el medio de comunicación que le va a dar vida y lamentablemente mal ejemplo a nuestra sociedad. Hay que cambiar eso, y eso lo pueden hacer las autoridades, por supuesto, y nosotros como padres de familia. Yo por eso les digo que apoyemos la cultura. Miren ustedes el esfuerzo que hace hoy nuestro director, una persona muy dada a su quehacer, a su trabajo, muy digno de esta casa. El trabajo y el esfuerzo que hace, y a veces el auditorio no está como ahora, tan nutrido. No vienen los universitarios, no vienen los profesores, no vienen los alumnos, y hay que ser los que vengan, aunque sea a la fuerza. Yo lo hacía. Cuando dirigía un pedagógico, para que se titulen, tienen que traerme 5 constancias de haber participado en eventos literarios o históricos según especialidad, para que se titulen. Si no, no hay título. Y cumplían. A la fuerza, pero cumplían. De repente algunos se acostumbraron y
continúan asistiendo. Pero hay que hacerlo. Apoyemos a la cultura porque ahí está el porvenir, la educación y el trabajo. Recuerden el caso que nos contaba el doctor Jorge Lazo Arrasco, nuestro eminente maestro del Japón, que quedó destrozado después de la Guerra Mundial, destrozado totalmente, sus ciudades bombardeadas, sin moneda, sin ejército, un pueblo que iba ya por el hambre, por la necesidad, por la pobreza, pero se levantó gracias a la educación y a la cultura, porque las autoridades japonesas tuvieron el tino de decirle ¿qué hacemos? Y reunieron a los sabios del Japón, sabios en ingeniería, en derecho, en medicina, en todas las ramas del saber, los sabios. Y el encargo era qué hacer para que el Japón resurja de sus cenizas. Y efectivamente se reunieron y después de cierto tiempo dijeron que el resultado es este: el Japón se salva porque tiene dos posibilidades. Uno, el mar. Dos, los japoneses. El mar. Claro, construcción de barcos, factoría, en donde el pescado se procesa ahí mismo, en el mismo barco, sin bajar a tierra. Las fábricas ahí dentro del mar. Pero ¿y los japoneses? Los 90 millones de japoneses que eran entonces. Los japoneses tienen cerebro. Activemos su inteligencia, su capacidad. Démosle educación, démosle cultura y vean ustedes el resultado. Japón, potencia mundial. Hace pocos años, Estados Unidos se sentía temeroso porque el Japón le iba ganando en el proceso económico para llegar a ser primera potencia en el mundo, desde el punto de vista económico. Vean ustedes cómo es posible que con presupuesto avancen las naciones, avancen los pueblos. Y entonces nosotros, como Sociedad Ciencia y Cultura Muchic, estamos haciendo un pedido a los partidos políticos. Estamos haciendo un pedido para que por lo menos sus miembros de cultura, de educación, en las municipalidades, en los gobiernos regionales, tengan buen representantes de cultura, sea gente que más o menos sea sensible a los toques de la educación y de la cultura, y que tengan su presupuesto, porque ahí nace todo. Hay presupuesto para otras cosas, pero no para educación, el presupuesto más bajo. ¿Y eso por qué? Porque lamentablemente estamos, como ustedes conocen, a la cola de los países latinoamericanos y en fin, hasta de 160 y tantos países en educación ocupamos el último lugar, que es eso. La culpa no es de los maestros, la culpa es de la falta de decisión de las autoridades en el manejo de su presupuesto, y que tenga gente que sepa pedir para educación y que sepa pedir para cultura, que no lo miren como un pulgón de cola, sino como algo principal, porque así se han salvado y es el ejemplo de las potencias mundiales en la actualidad. Bien, debo agradecer y agradezco a mi esposa, mis hijos, mis hermanos y mis familiares que están presentes siempre conmigo en este tipo de actividades. Agradezco al doctor Roberto Yapá Huerta por su saludo y felicitación. Desde Lima anunció que nos va a ayudar en la difusión del idioma muchic. El idioma muchic ya ha sido estudiado, ya ha sido recuperado, hay hasta libros y diccionarios, antiguos y modernos. Nos va a ayudar en la difusión por medio de una institución. Agradezco a mis amigos cuyas biografías no están en el libro, pero que me han dado su apoyo y estímulo. Doctor Mario Viteri Fernández, ingeniero Luis Montenegro Pérez, doctor Eduardo García Urrutia, administrador Jorge Vázquez Orrego, por su constante estímulo. Agradezco al arquitecto Alberto José Risco Vega, nuevamente, director de Cultura, y al ingeniero Kerke Serrete Zapata por patrocinar esta ceremonia. Agradezco al doctor Juan Francisco Fernández, mi exalumno,
que ha venido desde Lima a brindar su salud. Saludo al doctor Jorge Yarro Carrasco, le agradezco por sus buenos deseos, especialmente el último. Agradezco a Galo Muñoz, al ingeniero Galo Muñoz Palacios, compañero, amigo de infancia. Y miren ustedes, las circunstancias son así. Él está ahora dentro de lo biografiado porque lo merece, tiene mucho merecimiento para él. Él está aquí presente, acompañándonos como antes, cuando éramos pequeños y nos íbamos a la hacienda de su papá, a conocer la sierra, ¿no? De partir con la naturaleza. Le agradezco a todos ustedes, no quisiera hacer distinciones, pero un agradecimiento especial, porque también especial ha sido su llegada, del señor Arturo Castillo Chirinos, del doctor Alma, del doctor Bacavinaga,